Hola, muy buenas tardes. Les saludamos desde Eje Sindical Constituyente en este primer martes de otoño, 23 de marzo del 2021. Estamos transmitiendo en conjunto, ¿no es cierto?, desde Santiago y también desde la tercera región, con nuestro compañero Claudio Viera, dirigente sindical, a quien le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio. Hola Claudio, ¿cómo estás? Saludos, Alejandro. Muy bien. Acá ansioso por la conversación y muy contento igual por los buenos invitados que vamos a tener hoy. Perfecto. Bueno, y a propósito de lo mismo, ¿por qué no lo vas presentando tú mismo, Claudio? Bien, Alejandro, gracias. Bueno, hoy día contamos con la siempre grata presencia, bien digo, de nuestro compañero constituyente del mundo minero, ¿cierto? El mundo sindical, nuestro amigo y compañero Jorge Flores Nadea. Y también contamos, ahí está Jorge, perfecto. Y Hola, también hola, gracias. Oh, perfecto, Jorge. Y también contamos, bueno, con nuestro compañero también, un relator de altísimo nivel, nuestro compañero igual, Manuel Hidalgo. Hola Manuel, hola Jorge. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, pues aquí estamos. ¿Cómo está Manuel? Buenas noches, estimados compañeros. ¿Cómo están? Perfecto. Bueno, Claudio, estábamos conversando hace unos días atrás de lo complejo que se está poniendo esta elección, ¿no es cierto?, que tenemos los próximos un par de fines de semana más. Y de hecho, uno de los temas complejos que se ha ido visualizando en estos días tiene que ver también con el tema de sanidad, el tema del coronavirus, de la pandemia, como está de alguna forma, en forma bastante implacable, atacando a nuestros compatriotas, a nuestros ciudadanos. Y en ese sentido, Claudio, sería interesante quizás conocer cómo han estado ustedes allá en la tercera región y también Jorge, Manuel, cómo le ha ido en definitiva con esta campaña que realmente se ha puesto bastante cuesta arriba porque la diferencia de alguna forma entre la forma de acceder o la capacidad de acceder a distintos medios de conectarse con la gente, la problemática del puerta a puerta. Sabemos, ¿no es cierto?, que hay una diferencia muy grande entre algunos candidatos a la constituyente, en este caso como son ustedes dos, respecto, ¿no es cierto?, a candidaturas bastante más austeras que están justamente trabajando fuertemente y mucho más cercanas a la gente. Entonces, en ese sentido, Jorge, ¿cómo te ha ido a ti en el Distrito 4 y qué las complejidades que han tenido y cómo ha sido la recepción también, por otra parte, de parte de la gente allá? Sí, gracias Alejandro por la consulta. La verdad es que muy atingente por cómo se ha estado dando, ¿no es cierto?, cómo ha evolucionado la pandemia y de qué manera a nosotros en un distrito tan disperso, ¿no es cierto? Porque recordemos que el distrito 4 comienza en Chañaral, pasa por, ¿no es cierto?, por comuna de Diego Almagro, Caldera, Tierra Amarilla, Copiapó, y de ahí salta a Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen. Entonces, de partida geográficamente hay una tremenda distancia por cubrir y donde cada comuna tiene sus particularidades respecto a su condición sanitaria, ¿te fijas? Entonces, nos hemos tocado con que algunas comunas que rodean, por ejemplo, Vallenar, y no podemos salir, ¿no es cierto?, por la diferencia de fase. Y, y- y la verdad es que el temor mayor es qué es lo que pueda venir de aquí a un par de días más, ¿cierto? Por cómo ha evolucionado el tema de las camas críticas y de qué manera se ha ido incrementando esta pandemia. Y la verdad es que eso afecta directamente a cómo percibe y cómo recepciona la gente en nuestro puerta a puerta, por ejemplo. ¿Ah? Nos hemos tocado con personas que razonablemente nos dicen es que yo no puedo recibirle nomenclatura, ¿no es cierto?, folletos, dípticos, porque
me prohibieron, ¿no es cierto? Y mi familia me exigió que no reciba nada y es muy entendible. ¿Ah? ¿Por qué? Porque puede venir la contaminación, ¿no es cierto? Personas de cierta edad que aún a lo mejor están con una primera dosis de la vacuna, ¿te fijas? Entonces, se generan muchas limitaciones. Y lo otro que esto nos obliga a pensar, ¿no es cierto? Y poner nuestra mirada en los medios, en las radioemisoras, por ejemplo, que al final es otra tremenda traba por los costos asociados a la publicidad. Y mayor razón a emisoras que tienen una cobertura, ¿no es cierto?, que abarca todo el distrito, que ahí ya son valores inalcanzables. Y tenemos que lidiar también con que hay algunas candidatas, ¿no es cierto?, que son dueñas de radioemisoras, ¿te fijas? Entonces hay un trabajo cuesta arriba que hacer, pero creemos en el poder de nuestras ideas, de lo que planteamos, de que le hace mucho sentido a nuestra gente, a la ciudadanía en particular, y en comparación, ¿no es cierto?, con lo poco y nada que proponen las otras candidaturas, y donde acá, por ejemplo, hay candidaturas que se han centrado, por ejemplo, en eliminar las contribuciones. ¿Te fijas? Hay un sector, ¿no es cierto?, de la derecha que su lema es de no más contribuciones, porque sabemos a quién afecta el pago de contribuciones, al mismo sector que se niega, ¿no es cierto?, a ponerle, a que las mayores riquezas, ¿no es cierto?, se les cobre impuestos. ¿Te fijas? Así que confiamos en el poder de nuestras ideas, así que ahí estamos, con alta fuerza y bastante optimismo. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Y Manuel, ¿cómo te ha ido a ti en tu distrito? ¿Cómo han estado las cosas por allá? ¿Cómo han abogado contra la pandemia, contra los distintos poderes que también han estado de alguna forma presentes en los distintos medios? Bueno, hay que decir que estas elecciones están desarrollándose o próximas a desarrollarse en un contexto muy preocupante, marcado por la acción represiva del gobierno respecto de sectores radicalizados de la protesta popular. 2 semanas atrás allanaron y detuvieron jóvenes en Villafrancia, en La Legua, en San Ramón, en Lo Hermida, en San Bernardo. Y a la semana siguiente detuvieron a 12 jóvenes ahí en el norte, en Iquique. Y después en Antofagasta, en la población Bonilla, pues 3 o 4 días atrás también. Y luego una represión de carabineros muy fuerte en la comuna de Puente Alto, también en Bajos de Mena y otros lugares. O sea, una acción represiva que solo suma a la acción de militarización del territorio Mapu, configura un escenario de represión, criminalización y militarización muy complicado. Y si uno le suma eso, el que a nivel nacional y particularmente en la región metropolitana, la pandemia va para arriba, los contagios, las cifras de contagio van para arriba. Ya en el distrito 10, de las 6 comunas del distrito 10, a partir de este jueves, van a estar 5 comunas de las 6 en cuarentena. 5 de las 6 en cuarentena. Ya desde la comuna más importante para el voto migrante, que es el que yo particularmente he tratado de canalizar, entró el jueves pasado ya en cuarentena y se mantendrá en cuarentena, al parecer, hasta después de Semana Santa. Entonces, la situación, si a eso le sumamos la invisibilización de las candidaturas independientes, porque la franja electoral, la franja televisiva, concede la mayor parte de los minutos a los partidos políticos, particularmente a los partidos de la derecha, a la vieja concertación, ¿no? Y los candidaturas independientes, fíjate que nos dieron 1 segundo por candidato, 1 segundo por candidato. De tal manera que hemos tenido que buscar formas imaginativas para que
el caso de nuestra lista, la lista de Movimientos Sociales, Unidad Independientes del Distrito 10, aprovechar de la mejor manera esos 8 segundos. Hicimos una semana, hicimos unos 8 segundos mostrando todas las consignas de la lista, con las caras de los compañeros. La siguiente hemos hecho una semana en que cada día uno de los candidatos aprovechó esos 8 segundos para mostrar una consigna que reflejara el sentido de su candidatura. La mía, la frase ha sido: Chile somos y lo construimos todos. Por un país en el que quepan con igualdad de derechos todos los que nacen y habitan en él. Esa ha sido mi consigna. Ahora, en el trabajo territorial, hemos recorrido hace 2 semanas atrás, recorrí 4 ferias de la comuna de La Granja, recorriendo básicamente, hablando casi 4 o 5 minutos con cada migrante que me encontraba, porque mi candidatura está fuertemente volcada a promover el voto migrante. El voto migrante son alrededor de, son como 90.000, 100.000 personas en el Distrito 10. La mitad de ellos en la comuna de Santiago. Y hemos estado después en la comuna de San Joaquín, estuvimos la semana pasada en una de las ferias nada más. No pudimos hacer más ferias la semana pasada por una serie de circunstancias. Y esta semana, lo mismo que la semana que viene, vamos a ir a las ferias y a las secciones de metro de la comuna de Santiago. Pero una comuna de Santiago que va a estar con cuarentena. Y por lo mismo, las personas que nos vamos a encontrar van a ser personas que hayan sacado permiso, digamos. Por lo tanto, va a estar limitado el impacto del trabajo territorial en terreno. También vamos a recorrer este jueves una parte de la comuna de Ñuñoa, cerca del Estadio Nacional. Ahora, más allá de eso, tengo que decir que hemos tenido, sí, muchísimas entrevistas, alrededor de 8 o 10 entrevistas. 2 medios peruanos, el diario Contigo Perú, el portal Contracara, un medio dominicano, vamos a tener un medio venezolano también, que nos están entrevistando. El poeta Mauricio Redolés nos va a entrevistar la próxima semana. Y así, tenemos diversas invitaciones para, a través de las cámaras de programas como estos conversatorios, bueno, tratar de llegar por medios digitales a la población. La verdad, en este sentido, está siendo cuesta arriba, porque enfrentamos una elección en que se han diseñado las cosas para que no ganemos las candidaturas que realmente representamos el sentir de los trabajadores y el sentir del pueblo. Y no es un parche antes de la herida. Lo estamos diciendo, y la única razón por la que seguimos en lucha, por la que seguimos adelante con la campaña, es porque no podemos defraudar a las esperanzas de las compañeras y compañeros que han levantado nuestra candidatura y que la han promovido, y no queremos regalarle tampoco la cancha a la derecha y a los que sostienen este poder. Hasta ahí esta primera intervención para contarte cómo estamos viendo y contarle a los compañeros y compartir cómo estamos viendo esta campaña, que ya digo, está llena de trampas y de torniquetes, que vamos a tener que, como los jóvenes, ir saltando, pero sabemos que este es un partido con el árbitro comprado y con las leyes del partido a favor de otros, ¿no? Perfecto. Gracias, Manuel. Si bien, como hemos estado comentando, ¿cierto?, está llena de obstáculos por parte de estas normas dictadas por el CERVEL, ¿cierto? Me cuesta darle otra lectura que no sea el hecho de entorpecer justamente las candidaturas de los constituyentes, de los candidatos a constituyentes independientes o que van por listas, ¿cierto?, con partidos políticos afines a las justas demandas que ha ido estableciendo el movimiento social.
También hemos visto últimamente un tema en cuanto a lo económico que envuelve al mundo minero, pero realmente es un tema transversal para poder alcanzar un desarrollo real como país y no, cierto, estar muchas veces cayendo en temas casi utópicos. Me refiero justamente al tema del royalty. Quiero partir, esto es una pregunta para ambos, quiero partir por Jorge. ¿Qué le parece y cómo él, qué visión tiene acerca de esta potencial propuesta que ya hemos visto que ha generado anticuerpos, que ha sacado roncha en los sectores económicos del país, sobre todo en manos de privados, acerca del royalty, de un royalty para la minería en nuestro país? Bueno, la verdad es que el tema de cobrar, ¿no es cierto?, un impuesto por el material, ¿no es cierto?, que se llevan de nuestro país, por la parte del territorio, ¿no es cierto?, que se desprenden y usufructan en estas empresas, no es nuevo, ¿no? Recordemos que ya hace varios años se ha intentado promover y la negativa por el mismo sector empresarial, ¿no es cierto?, por la derecha empresarial del país, ha sido la misma, ¿no? Entonces, y aquí podríamos a lo mejor desmenuzar y hacer un análisis en extenso, ¿ah? Pero siendo muy a ver, resumiendo un poco, la clase empresarial o la derecha chilena, ¿no?, constantemente, ¿no es cierto?, se vanagloria de ellos ser los patriotas, ¿no es cierto?, que protegen el país y protegemos Chile, pero este es el mayor acto, ¿no es cierto?, de antipatriotismo que podemos tener, que es el negarse a entregar o a recibir más recursos al Estado. Entonces, frente a todas las propuestas que hemos hecho muchos candidatos, ¿no es cierto?, y que la gran mayoría de la ciudadanía coincide y comparte, es que los derechos sociales tienen que ser garantizados por el Estado. ¿Con qué respuesta nos salen? Pero que no hay recursos, ¿no es cierto?, para poder hacer que la salud sea un derecho social y que la educación sea un derecho social, ¿no es cierto? Llámese derecho social a la responsabilidad del Estado de hacerse cargo de estos conceptos. Por lo tanto, mayor contradicción aún de este mismo sector, ¿no es cierto?, que no podemos ni siquiera conseguir una idea ya aprobada. Sabemos, ¿no es cierto?, que la nacionalización del cobre en 1971 ha permitido que hasta hoy todos los gobiernos, inclusive el gobierno de la dictadura militar, se haya beneficiado con ese concepto. Codelco es la empresa, ¿no es cierto?, del Estado que ha permitido solventar todos estos gobiernos. Imagínense qué hubiese sido de Chile si no tuviéramos, ¿no es cierto?, el aporte que hace Codelco, que ya ahora es apenas, ¿no es cierto?, aporta un 30%, ¿no es cierto?, de lo que es la producción total de cobre en el país. Por lo tanto, cuando hay una idea ya aprobada que la ciudadanía plantea como la gran idea para poder solventar estos cambios que Chile requiere, también se oponen. ¿Se fijan? Entonces, el raya para la suma, lo único que le interesa es a este mismo sector de la derecha acomodada, a la derecha empresarial, es mantener las condiciones que están hasta ahora, ¿no? Y para ello se van a valer, y lo han estado haciendo, ¿no es cierto?, de generar un discurso muy pobre en propuestas, muy leve, son cosas que incluso tal vez se puedan ir mejorando con los derechos, por ejemplo, que ha adquirido la mujer, que sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, vamos a tratar de hacerlo como logro constitucional, pero independiente de eso, han ido avanzando. Entonces, centrar que todo lo que Chile quiere pasa por temas sectoriales es una burla
a todo, al 80% de los chilenos que decidió cambiar la Constitución. ¿Se fija? Entonces, esas pobres propuestas, ah, eh, ¿qué van a permitir? Que el momento cuando la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, se organice, se reúne y se ya empiece, ¿no es cierto?, con su función, ¿eh? Van a optar y van a decidir, ¿no es cierto?, mantener todo lo que en este momento nos afecta y son principios básicos. O sea, yo aquí a lo mejor mi temor más grande es que ya exista una especie de acuerdo entre las clases políticas que han venido traicionando, que han venido traicionando a la gente, ¿no es cierto?, a la clase trabajadora, a la ciudadanía, que hayan ya hecho acuerdos, por ejemplo, como para no tocar el principio de subsidiariedad, ¿no?, que es, yo diría, así como la madre hace igualdad, ¿no es cierto?, es la relación capital-trabajo. La madre de la concentración de la riqueza y del poder en Chile es el principio de subsidiariedad, ¿no? Donde el Estado no pueda generar empresas ni participar en actividades empresariales, destinando todo la función y todo, ¿no es cierto?, la actividad económica en manos de privados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón, para oponernos a un hecho que no es lejano, que está en nuestra Constitución? Incluso el artículo 938 señala que el Estado es dueño, ¿no es cierto?, y de manera indefinida e inalienable, ¿no es cierto?, de todos los recursos de todas las minas del país. ¿Te fijas? Entonces, no hay nada que cambiar incluso para poder volver a generar los recursos que Chile necesita tanto para, ¿no es cierto?, los derechos sociales, como para volver a entregar una nueva economía. No puede ser que todos los puestos de trabajo en Chile estén en base al comercio, que la mayoría de nosotros trabajadores sean parte del retail cuando podemos generar una industria de manufactura del cobre, propiciada por el Estado sin duda, porque hasta ahora aquí, ¿por qué? Y eso me gustaría que la gente lo entendiera. ¿Por qué los privados no han manufacturado, ¿no es cierto?, y nos han hecho los cables de cobre, las cañerías de cobre aquí para poder darle un valor agregado a nuestros productos y recién exportarlo de esa forma? Porque a ellos lo único que les interesa es rentabilizar de forma inmediata, sin mayor complicaciones, con más manos de obra, ¿no es cierto?, y sacar nuevamente el mineral del territorio nuestro y hacerlo lo más inmediatamente, capitalizarlo. ¿Se fija? Entonces, la visión que tienen los privados va enfocada únicamente al lucro de quienes realizan esa actividad. Por lo tanto, lo importante es que el Estado genere empresas, sea un Estado emprendedor, ¿no es cierto?, un Estado empresarial, es porque el Estado está orientado a generar el bien común de los ciudadanos. Entonces, esa es la gran diferencia y eso es lo que la ciudadanía quiere, y para ello, sin duda, en este 10 y 11 de abril, tenemos que votar por gente, por los candidatos que representan esas opciones. No vamos a seguir, el pueblo de Chile no puede seguir, ¿no es cierto?, eligiendo y poniendo en cargo de poder político a quienes pertenecen a la clase acomodada de este país, y no van a hacer ningún cambio, de los que incluso prometen algunos, pero como se niegan a que el pueblo los rodee en la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, para vigilar el actuar de ellos, se niegan a ello porque sin duda van a mantener las condiciones actuales. Y eso es lo peor que nos puede pasar después de estas elecciones. Manuel, Claudio parece que Claudio está, está muteado.
Claudio, está mutuado. Sí, muteado. Perdón, ahí sí, estaba hablando. Ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto, Jorge, muchas gracias. Manuel, por favor, eso, ahí activa tu micrófono y necesitamos saber tu opinión respecto a este temazo que hemos tirado aquí sobre la mesa. Claro, Claudio. Yo estuve atento, por cierto, al conversatorio que ustedes hicieron hace pocos días atrás, me parece que fue la semana pasada, con Gino Sturla, el diputado Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el profesor Ramón López, me parece también, en relación al tema del royalty. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteaba Gino y el profesor Ramón López, de que al menos se requería un royalty, esto es, un impuesto sobre las ventas de cobre y no sobre las utilidades, sobre las ventas del cobre, del orden de un 20%. ¿No? Podría ser un poco más, pero del orden del 20% cuando menos. Y como se supo, no solamente esto fue rechazado en la Comisión de Hacienda, luego de haber sido aprobado por otra comisión, la Comisión de Minería, ahora fue a la sala, al Pleno, y ya sabemos que la derecha en Pleno se ha opuesto, ¿no? Se ha opuesto y seguramente vacilarán también un sector de la vieja concertación. Y la verdad es que en esto era una medida mínima e inmediata para empezar realmente a parar el saqueo enorme que significa que las utilidades del cobre sean básicamente apropiadas por las empresas mineras. Empresas cuyas exportaciones incluso realmente desconocemos si son los millones de toneladas que ellos dicen que son, porque la verdad es que la capacidad fiscalizadora de los agentes de aduana es ínfima. Son 7 agentes de aduana para fiscalizar más de 20 grandes operaciones mineras. Imposible. Y los registros de Cochilco se basan en lo que las mineras declaran. Imagínense. Hay hasta un estudio de CEPAL que calcula cuánto se puede estar estafando. Hay un estudio sobre eso. Es una revista de CEPAL hecha durante el año pasado. Incluso yo, a raíz de eso, publiqué un artículo que se llama "A parar el mayor saqueo de Chile, la renta minera", que está en el sitio en un blogspot, en el blog de la revista Punto Final, ¿no? Y ahí publicaba tanto el resumen de la investigación que hicieran en su momento Ramón López y Gino Sturla, como esta otra investigación de otros analistas, de otros investigadores económicos que daban cuenta de la estafa que podría estar haciéndose a raíz de esta situación, incluso con los precios de transferencia, que sí. De tal manera que ahí hay un tremendo saqueo, ¿no? Un tremendo saqueo que yo he planteado, la verdad, otras medidas que podrían tomarse incluso sin cambiar la actual legislación, porque la actual legislación que habilita la existencia de Cochilco, habilita la ley de Cochilco, establece también que el Estado de Chile podría, en una situación de emergencia, decretar el estanco minero del cobre. Esto es, que ninguna tonelada métrica de cobre que se extraiga por un yacimiento aquí se pueda vender al exterior, sino que tiene que venderse al Estado de Chile. O sea, un poder comprador único del Estado, que implicaría ni siquiera tener que quitarle los yacimientos a los dueños de los yacimientos, sino que decirle, mire, usted puede producir todo lo que quiera, pero todo lo que usted produzca me la tiene que vender al Estado de Chile, y el Estado de Chile le fije un precio, al precio del cobre, al cual tendrán ellos que vender todo el cobre. Y ese precio les dará una rentabilidad razonable. Y digamos que en los negocios, una rentabilidad operacional razonable
es de 10% y supongamos que le diéramos hasta un 15% de rentabilidad. Cuando estamos hablando de eso, rentabilidad operacional es utilidad operacional sobre precio de venta, 15%, es más que muy buen negocio. Lo que ocurre es que en la minería de cobre están acostumbrados a sacarle 20, 40 y hasta 80% de rentabilidad operacional. Es decir, una renta extraordinaria que se apropian ellos, ¿no? Entonces esa situación no es gestión, no es que las mineras son muy buenas, no, compadre, es la ley de cobre, es el precio de cobre, la escasez del cobre en el mercado mundial, ¿no? Y entonces esa renta, eso se llama renta económicamente, esa utilidad extraordinaria proviene de la tierra, del subsuelo, que como ha recordado Jorge, en la Constitución está declarado que todo lo que está en el suelo y en el subsuelo de Chile es propiedad indelegable, intransferible y inembargable del Estado. El Estado es el dueño de esa cuestión. ¿Y cómo es posible entonces que se apropien de esa utilidad, ¿no? Estas empresas mineras. Y como sabemos, están reforzados en eso, con una ley orgánica de concesiones mineras que impide expropiarlos sin tener que pagarles el total de las utilidades que sacarían afuera, como si ellos fueran los dueños de la mina. Entonces, la verdad es que el estanco minero del cobre sería una medida que permitiría, sin tener que expropiarlos, quedar el Estado con todo el cobre en su poder. Y ahí sabríamos realmente cuánto cobre se está extrayendo, ¿no? Porque todo el que se extraiga nos lo tendrían que entregar. Por los puertos de Chile no se embarcarían más que embarques hechos por el Estado de Chile hacia los mercados internacionales. Eso le permitiría al Estado de Chile, por otra parte, intervenir decisivamente en la fijación del precio del cobre, porque siendo Chile el país del cual sale alrededor del 30%, porque la demanda mundial de cobre está en torno a los 20, 22 millones de dólares. 20, 22 mil millones de dólares, perdón. Perdón, estoy mal. 20 millones de toneladas de cobre, 20 millones de toneladas métricas de cobre, 20, 22 millones de toneladas de cobre. Y nosotros producimos alrededor de 6 millones de toneladas de cobre. ¿Sí? 6 millones de toneladas de cobre, 5 millones, cerca de 6. Bueno, nosotros tendríamos la capacidad de influir en el precio del cobre. Incluso podríamos hacer situaciones de controlar esa cantidad que ofrecemos en función de que no se baje el precio, ¿no? Y aprovechar más bien la fuerte demanda para decir, sabes que en este momento no te voy a tirar 6 millones, te voy a tirar 4 millones y medio y vale tanto. Y eso, por otra parte, nos permitiría hacer también un cuidado para no caer en la sobreexplotación del mineral, ni tampoco y hacer equilibrar esa producción minera con las preocupaciones medioambientales que aquí hay razonablemente, que tiene que ver obviamente con el efecto contaminador, particularmente las operaciones mineras. Y en este sentido, por otra parte, de esa manera el Estado controlaría el excedente, se quedaría con la riqueza extraordinaria que hoy día se la apropian los privados. Y esa es una cuestión, mira, en la Constitución tiene que quedar, como dijo Jorge, se acaba esta cosa del Estado subsidiario. Ese Estado subsidiario no va más. Tenemos que tener un Estado gestor y motor de desarrollo económico y que para poder con recursos tiene que recuperar el control soberano de todos los bienes naturales. Y se entiende por bienes naturales lo que las personas a veces hablan como recursos naturales. Bienes naturales son el agua, los mares, los bosques, las minas de cobre y de litio. Eso tiene que volver a propiedad del Estado. Tiene que, porque eso es lo que corresponde. Eso es lo que corresponde. Y estando ahí va a empezar la soberanía económica de Chile. Y nosotros necesitamos soberanía y tenemos que estar soberanía económica porque vamos a poder conducir un proceso de cambios con financiamiento. O sea, un Estado que cuente con financiamiento como para poder financiar la transformación productiva de nuestro aparato productivo. Como Jorge también señalaba, nosotros hemos quedado como exportación de materias primas y alimentos, pero no hemos introducido más allá, más valor agregado que el que tiene
el grado de elaboración que igual se hace de las materias primas, que es insuficiente. En el litio, como se sabe, el negocio está en las baterías de litio, pero acá se está exportando el litio prácticamente así tal cual nomás. No lo estamos procesando ni estamos avanzando en esa dirección. Para avanzar en esa transformación productiva, el Estado necesita recursos, pues, con que hacer las inversiones. ¿Y esos recursos dónde están? Están en la recuperación del control de la minería del cobre y del litio. Y en este sentido, de esa manera también, como digo, vamos a poder graduar y combinar el desarrollo económico con la sustentabilidad, con el respeto del medio ambiente y con la transformación tecnológica que nuestra economía tiene que tener. Porque de lo contrario, si no tenemos nueva tecnología, si no tenemos preservación del medio ambiente, estamos jodidos. Y en este sentido, todo este tema, que en realidad parte con el tema del royalty, es la punta del iceberg, digamos, para empujar un tema que es el tema realmente de recuperar un control soberano de nuestros bienes comunes y en particular de la renta minera del cobre. Muchas gracias, Manuel. Tremenda intervención de tu parte, como siempre. Vamos a saludar a parte, ¿cierto?, de los que nos están viendo el día de hoy. Guillermo Santander Figueroa envía saludos a Manuel y a Jorge. Tenemos a Juan Carlos Cid igualmente. Me manda muchos saludos a Manuel, Alejandro y por supuesto a todos los que estamos participando. Juanita Carvajal Villalobos, que es una valiente mujer y sindicalista, ¿cierto?, acá del sindicato de supervisores acá en el mundo de la minería del acero. Está aquí Roperito Yeca, manda un grande saludo a Jorge desde Copiapó, nuestro gran amigo Ronald Salcedo, por cierto, Pablo Cárcamo, Sergio Morales y varios compañeros más. También está nuestro queridísimo amigo Manuel Castillo, Samarca, de acá de Freirina, acá de nuestra región, ¿cierto? Bueno, en base a estas tremendas intervenciones que han hecho nuestros invitados del día de hoy, recomendar, salirme un poquito no de pauta, sino en recomendar cierta literatura. A mí me encanta leer mucho, es un buen hábito, se los recomiendo a todos. Leer de nuestro también amigo y colaborador ex senador Jorge Lavanderos, un libro que se denomina ¿Por qué el cobre no es de Chile? Y también del muy seco, ¿cierto?, economista Julián Alcayaga, Manual del Defensor del Cobre. Esas ambas literaturas cubren enormemente y revelan todas las grandes falencias que padecemos como país con el tema del cobre. Alejandro. Perfecto, gracias Claudio. Bueno, en realidad bien entretenido. Bueno, ahí Manuel está con el libro sobre el royalty. Oye, y vamos a pasar a un tema, ¿no es cierto?, un poquito más light, por llamarlo de alguna manera. Vamos a preguntarle, vamos a hacer algunas preguntas, vamos a hacer un pequeño pimponeo con nuestros candidatos. Y le vamos a preguntar a Manuel primero. Oye, Manuel, en una palabra, en una respuesta nomás, ¿pisco sour o mojito? Pisco sour toda la vida. Sí. Aquí te la voy a poner un poquito más dura ahora. Che Guevara o Salvador Allende. Me la pusiste dura, pero creo que en función del futuro de América Latina, la importancia de Salvador Allende como un profeta del socialismo conquistado en democracia va a ser más trascendente, a pesar de que desde el punto de vista ético, ¿no?, de un hombre que tuvo por patria la América Latina, la figura del Che va a ser siempre universal, ¿no? Definitivamente. Hijo, tú sabes, yo soy un hijo
Yo soy un hijo del Che. Perfecto. Manuel, algo un poquito más serio. ¿Unicameral o bicameral? Sí, aló, unicameral, unicameral. Sí, esta cosa de dos cámaras en realidad no tiene mucho sentido y más bien una unicameral y con un Congreso que realmente legisle. Ustedes saben que estos Congresos no legislan. Prácticamente toda la iniciativa legal proviene del Ejecutivo y los tipos se dedican, los diputados a fiscalizar y los otros a hacer indicaciones, pero la verdad es que esto no nos resuelve. Tenemos que cambiar el sistema político sin lugar a dudas y con una unicameralidad, lo mismo que con un presidente que no tenga las facultades del actual, sino que yo creo más bien que a lo mucho debiéramos tener un presidente que nombrara un primer ministro encargado de nombrar un gabinete que cuente con la confianza del Parlamento. O sea, un poco una figura que existe en otros países, incluso en el Perú actual existe eso. Perfecto. Ya, Jorge, vamos con Jorgito ahí. Vamos a poner la dura también al tiro. ¿Clotario o Recabarren? Está con su micrófono. Ahí sí, ahí sí. Ya. Ahí sí. Creo que considerando la época, la realidad, ¿no es cierto?, de entonces, creo que Luis Emilio Recabarren fue un anticipado a su época. Creo que opto por Luis Emilio por todo, por el nivel de preparación alcanzada desde su modesta, ¿no es cierto?, realidad, con iniciativas propias, digamos, en términos de autoeducarse, con el nivel de organización que llevó, ¿no es cierto?, a los niveles de la salitrera. Creo que sin duda Luis Emilio Recabarren. Perfecto. Los Quincheros Inti Illimani. No, ¿Ah? esa está facilita. Inti, pero a Los todas Quincheros. luces. Ya. Bueno, oye, volviendo un poco a los temas más serios, ¿no es cierto?, que nos convocan, de los trabajadores como que no hemos hablado mucho hoy día. Claro. Y en ese sentido la constituyente, ¿no es cierto?, tiene varios temas y en ese sentido me gustaría, Manuel, preguntarte a ti en primer lugar, pero también no tan solo la mirada del punto de vista del mundo del trabajo, que pudiese hoy día la Constitución, ¿no es cierto?, plasmar temas que sean mucho más cercanos, ¿no es cierto?, y que de alguna forma los trabajadores puedan tener un rol importante, no tan solo dentro del constituyente, sino que también que la Constitución que se escriba ponga en el centro al trabajador, a la persona, al ser humano, al poblador, pero también la perspectiva migratoria. ¿Cómo ves tú ese tema, Manuel, dentro de la Constitución? Mira, Alejandro, compañeros, de nuestro decálogo, ¿no? Porque ustedes saben que el eje sindical constituyente tiene un decálogo. De ese decálogo, yo creo que hay que resaltar cuatro de esos puntos, de esos 11, que en realidad es un decálogo de 11, porque tenemos un decálogo de 11. Bueno, 4 puntos a mí me parecen de primera importancia. El primero, aquel que se refiere al salario suficiente y el fin de la precarización del trabajo. Yo creo que mira, en esto que el salario mínimo suficiente que pusimos ahí en el decálogo, que permita vivir con dignidad y cubrir para sí su familia necesidades básicas, materiales e intelectuales, y la negociación de salario, en la discusión que se está dando, está apareciendo la idea de un ingreso básico universal, es la palabra, ingreso básico universal. Y se está planteando que esto se pueda pagar a todo trabajador y trabajadora, incluso a las señoras que están a cargo del cuidado de su familia, reconociendo que el trabajo de cuidado de los
hijos. Es trabajo, ¿no? Es un trabajo. Y entonces está apareciendo la idea de instituir la figura del ingreso básico universal, ¿no? Ese es un punto muy importante. Junto con eso, el tema del fin de la precarización y de la flexibilización del trabajo a mí me parece también sustantivo. O sea, yo creo que tenemos que dignificar el trabajo. Y esta cosa de la subcontratación, particularmente en labores propias del giro, se tiene que acabar. Esta tercerización de las relaciones laborales no puede ser más. Estos sistemas de contratación precaria también en el propio sector público, ¿no? Aquí debiera haber trabajadores de planta, pero esta cosa de contrata o honorarios que los renuevan cada año y en realidad no les permiten ganar antigüedad es una cosa que hay que acabar. Igualmente hay que acabar con los despidos sin mayores razones, ¿no? Hay que promover la estabilidad del empleo y limitar toda forma de despido no justificado, pusimos ahí. Y nos parece absolutamente de esa naturaleza. Y también mecanismos de protección contra el desempleo, la reubicación y recalificación laboral. Todo ese punto, entonces, de nuestro decálogo, yo lo destaco mucho, junto con los otros 3 puntos que son los derechos colectivos, el derecho a sindicalización, el de negociación colectiva, incluyendo la negociación por rama y la titularidad sindical, y el derecho a la huelga efectiva. Te diría que esos 4 puntos son sustanciales. Ahora, en relación a la temática migrante, es fundamental que los trabajadores incorporemos como parte de los derechos por los que peleamos la obligación del Estado de regularizar a la población migrante una vez que éste ingresa a su territorio. Es decir, no puede calificarse de ilegal al migrante que no tiene papeles, porque el que está en falta no es el migrante, ahí, el que está en falta es el Estado, porque es el Estado el que no le permite otorgarle en forma expedita y rápida visas y permisos que le permitan a ese migrante poder ejercer su derecho al trabajo y sus derechos a la salud, a la educación, lo mismo que cualquier trabajador chileno. No le permite contratarse respetando la legislación laboral. Y obviamente, la existencia de trabajadores irregulares, ¿no?, que están en situación de irregularidad migratoria, que no tienen papeles, es uno de los factores que presiona hacia abajo los salarios y los estándares laborales. Es uno de los factores. Ahorita debe haber 200.000 y hay compañeros que me dicen no, son más incluso, más de 300.000. Los migrantes están en situación sin papeles, irregulares. Y eso es una presión hacia abajo de los salarios y de los salarios de todos los trabajadores. Por lo tanto, a todos los trabajadores nos importa que los migrantes estén regularizados, que puedan ejercer sus derechos laborales. Y obviamente insto a los trabajadores migrantes a sindicalizarse y a los sindicatos a incorporar activamente a sus socios que sean migrantes. Porque la verdad, tenemos que ir combatiendo incluso la visión nacionalista que a veces existe en algunos trabajadores. Fíjate que es curioso que en este mundo en el que el capital no conoce fronteras, porque las transnacionales mineras que operan acá, operan en Perú. La Enel, que es dueña de la energía acá, es dueña de la energía en Perú. Y nosotros los explotados de uno y otro lado, estamos peleándonos como si fuéramos rivales. Cuando enfrentamos a un capital que es el mismo, que no reconoce patria, y no reconoce fronteras. Y en este sentido, hay que saber más bien que son los tratados de libre comercio los que han restado nuestra soberanía. Jorge decía un rato atrás, debiéramos manufacturar cobre. Yo le tengo que contar a Jorge que mi primer trabajo como asesor sindical fue con una industria que se llamaba manufacturera de cobre, Madeco. Bueno, Madeco ya no existe, hermano. Cerró Madeco. ¿Por qué? Por la competencia del cable importado. ¿Y cómo era posible que el cable mexicano o español fuera más barato que el cable chileno en circunstancias que Madeco, producto de la ley reservada de cobre, compraba el cobre a un precio más barato, compraba el cobre que le proporcionaban, porque protegía la industria manufacturera, precio puesto acá
en Chile, no puesto en precio Rotterdam, porque el cobre que se vende se paga, los compradores lo pagan con fletes y seguros puestos en el puerto de Rotterdam, en Europa. En el caso de Madeco no, se ahorraba eso y sin embargo salía más caro el cobre. ¿Cómo se explica eso? Básicamente los tratados de libre comercio permitieron a las grandes empresas españolas de las telecomunicaciones, de la energía, traer con cables de su propia España más baratos que los nuestros. En realidad, en este sentido tenemos también otra de las cosas que tenemos que luchar es contra los tratados de libre comercio y alerto a los trabajadores de que quieren pasarnos un tratado, el TPP-11, ustedes, el Tratado Transpacífico 11, y que luego va a estar metido los gringos también, que va a ser una vez más destruir nuestra soberanía. Incluso, por si acaso, en la revista Minería Chilena sale que la Asociación de Proveedores de la Minería se ha pronunciado en contra de ese TPP porque también a los proveedores de la minería los va a joder. Así que alerta contra el TPP-11 porque también es un atentado contra nuestra soberanía. Perfecto, gracias Manuel. Jorge, la misma interrogante. Compañero Jorge, está sin audio. Active su micrófono. A ver. Ahí está Jorge. Perfecto. Ya, algún duende por ahí anda, ¿ya? Coincidentemente con Manuel, hay algunos aspectos que son claros y que toda la dirigencia sindical, ¿no es cierto?, en Chile, los trabajadores lo tenemos muy claro, ¿no es cierto?, todos los derechos, el derecho a huelga, la titularidad sindical, ¿no es cierto?, el derecho a negociación colectiva por rama, que es una herramienta poderosa que hemos perdido y que sin duda es necesario recuperar para poder regular y equilibrar un poco esta relación tan desigual como es el capital-trabajo. Pero hay otros aspectos que sin duda son y usted más o menos conociendo mi trayectoria, que es un tema más amplio, que es la seguridad social. Nosotros no tenemos en Chile un sistema de seguridad social que pueda abarcar y hacer coincidir y hacer conversar qué ocurre con el trabajador cuando por ese motivo se enferma, ¿no es cierto?, o sufre algún accidente. Tenemos una ley de accidentes y enfermedades profesionales, la 1744, que no cumple con ese fin, ¿no es cierto? Por lo tanto, la seguridad social tiene que abarcar un sistema de previsión social, ¿no es cierto? Prever, ¿no es cierto?, con anticipación qué va a ocurrir con ese trabajador cuando por vejez deje de trabajar, pero también debe considerar a aquel trabajador que por enfermedad profesional, ya sea, ¿no es cierto?, común o por un accidente de trabajo, también deba obligado a dejar de trabajar. ¿Se fija? Entonces, no tenemos un sistema coherente que permita proteger al trabajador y a su familia cuando ocurren estos temas. Hemos lidiado, ¿no es cierto?, tratado de generar, de eliminar esa relación, yo diría, corrupta que hay entre las mutualidades de salud con las empresas. Sabemos que una empresa, si una mutual, ¿no es cierto?, señala y da a conocer todos los índices de accidentabilidad que hay, esa empresa mandante el próximo año no le va a renovar el contrato a esta mutualidad. Por lo tanto, se genera ahí un vicio y para la empresa un juez y parte, ¿no es cierto?, de poder ellos determinar qué es una enfermedad profesional y quién está dispuesto, ¿no es cierto?, a poder establecerlo de esa forma. El suceso sabemos que no tiene esa potestad, no tiene ese espalda, ¿no es cierto?, para poder ellos mismos determinar si un trabajador se enfermó o no. Entonces, esa es una tremenda debilidad, la seguridad social de manera amplia, ¿no es cierto? Y para poder también contemplar a los trabajadores independientes. Nosotros, mira, a lo largo de
nuestro chilito, como le llamo yo. ¿Ah? Todos los pescadores, ¿no es cierto?, que hay en cada una de las caletas de nuestro país, ¿ah? Que no tienen esa posibilidad, ¿no es cierto?, de tener al final de su vida laboral una previsión social, que no tienen el acceso a la salud, ¿no es cierto? Entonces, el trabajador feriante, díganme ustedes, ¿cuántos trabajadores, cuántas ferias, ¿no es cierto? Recién Manuel señalaba todas las ferias que pudo haber recorrido. ¿Cuántos feriantes, trabajadores independientes ahí, ¿no es cierto?, que no tiene también, no cumple con esa previsión social para poder prever su futuro? ¿Se fijan? Entonces, tenemos que hacer los cambios, es muy necesario. Y hay otro tema que es, en particular, demasiado grave, ¿ah? Y que es lo que afecta, Manuel lo señalaba hace un rato. Esa condición que una empresa del Estado o una institución, ¿no es cierto?, del Estado, que tenga a trabajadores a contrata y a honorario, ¿no es cierto?, con beneficios inferiores a lo que tiene el resto de trabajadores del país, ¿ah? Que no acumula años de servicio, que no tiene acceso a un seguro de cesantía, ¿se fijan? Que no tiene esa estabilidad laboral. Entonces, de una función pública. Entonces, aquí el rol que tenemos los constituyentes, ¿no es cierto?, de otorgarle y de hacerle recordar al Estado, ¿no es cierto?, el rol constituyente que tiene la función pública en nuestro país. Por lo tanto, no podemos tener esa diferencia o esa discriminación con trabajadores de empresas e instituciones del Estado. Entonces, esos son los grandes dolores, ¿no es cierto?, que tenemos que ir a defender, y sin duda vamos a encontrarnos con los mismos de siempre que se van a oponer, y ya sabemos, ¿no es cierto?, con todos los argumentos, ¿ah?, que van a utilizar. O sea, oye, el royalty, volviendo atrás, es un tema y tiene muchas aristas. No puede ser que todavía diputados, ¿no? Sabemos quiénes influenciaron, ¿no es cierto?, quiénes influyeron para votar en contra, señalen de que se nos pueden ir los inversionistas del país, cuando las mayores reservas de cobre están en Chile, no están en ningún otro lado. Los inversionistas van a venir sí o sí. ¿Se fijan? Entonces, no, es una postura infantil, absurda, ¿ah?, necia, y yo diría interesada, ¿no es cierto?, en favor de ese sector. Muchas gracias, Jorge. Manuel, igual, muchas gracias ahí por esta tremenda participación. Hemos abordado cierto tema de los trabajadores, un tema tan extenso y que da para varios conversatorios, ¿cierto?, como el royalty para nuestro país. Abordado las dificultades que cierto que se han puesto, todas estas barreras y obstáculos que han lanzado al camino para las candidaturas a nuestros compañeros constituyentes. Recalcar, por cierto, Manuel Hidalgo, candidato constituyente, ¿cierto?, por el distrito 10, el distrito ahí, uno de los distritos más batallados, ¿cierto? Y Jorge Flores, acá nuestro compañero por el gran distrito número 4 acá de la región de Atacama. Palabras al cierre, por favor, ahí, Manuel. Bueno, muchas gracias, compañeros del Eje Sindical Constituyente, Claudio, Alejandro, Jorge, un gusto haber alternado. Efectivamente, me alegro de haber conversado no solamente en qué contexto está nuestra lucha por nuestras candidaturas, sino sobre el rol de la minería, el tipo de Estado que queremos, los derechos de los trabajadores y tangencialmente incluso el tema de la migración y otros temas que están conexos con la realidad de los trabajadores. Ojalá que nuestras hermanas y hermanos trabajadores no dejen de informarse, no dejen de formarse políticamente. Necesitamos una clase trabajadora mucho más protagónica, mucho más interesada y resuelta a ser un factor decisivo en la transformación del país. Este proceso constituyente, más allá de la Convención Constitucional, debe ser aprovechado para fortalecer la conciencia política y la organización
de toda el conjunto de la clase trabajadora. En eso vamos a seguir siempre juntos. Un abrazo a ustedes y al compañero Jorge también. Muchas gracias, Manuel. Jorge, por favor. No, está sin micrófono aún. Hay un duende. No, ahora a ver. Ahí sí, el duende de Evópolis está haciendo de la suya ahí. El Sí. duende. Oye, fue muy grato haber conversado con usted. La verdad que uno desearía tener más tiempo porque que a veces son temas que a uno lo apasionan y podríamos estar, ¿no es cierto?, con varios, como la pregunta hizo Alejandro, con varios pisco sour o mojitos, tal vez conversando estos temas, pero a ver, solamente dirigirme yo a la ciudadanía. En dos términos, en dos conceptos, diría yo. Uno que es que ya Chile despertó, y eso significa, sin lugar a dudas, que ya nuestra gente no va a poner a instalar nuevamente, ¿no es cierto?, en cargos de poder a quienes nos han esclavizado durante todo este tiempo, a quienes han usufructuado, ¿no es cierto?, de herencias anteriores tal vez, y sabemos de dónde vinieron, ¿no es cierto?, esas herencias y esas granjerías, como decía el gran Salvador Allende, ¿no es cierto?, y que siguen disfrutando de esa granjería y que van a querer seguir haciéndolo. Por lo tanto, ahí hay un buen voto de tranquilidad. Creo que nuestra gente ya tiene un nivel de madurez como para poder percibir quién va a ser, digamos, más representativa de su sector. Y lo otro es que yo confío en la juventud. Sabemos que gracias a los jóvenes, ¿no es cierto?, estamos en este proceso. Y yo confío plenamente en que la gente joven, ¿no es cierto?, los estudiantes, no quieren que ellos vivir lo que nosotros, la clase trabajadora, ha vivido hasta ahora. Creo que ellos ya saben todas las deficiencias, las trabas que nos ha puesto el empresariado. Y que va a seguir haciéndolo porque los empresarios están en el Parlamento, ¿no es cierto? No ha progresado, ni va a progresar ningún proyecto que beneficie a los trabajadores, estando los parlamentarios, ¿no es cierto?, los empresarios que tenemos en el Parlamento. Por lo tanto, tenemos que revertir eso y confío yo que la gente joven va a aprovechar esta oportunidad de hacerlo de manera política y administrativa correcta, porque de lo contrario vamos a tener que nuevamente instaurar el poder soberano del pueblo. Así que el llamado es a votar, a no entregar el poder que tiene el voto de los trabajadores, porque el 70% de los trabajadores de Chile ganan menos de 550.000 pesos, porque los trabajadores de la minería son apenas un 3% y tal vez menos. Por lo tanto, no podemos creer que está todo bien y tenemos que mirar un poco hacia el lado y generar un nuevo escenario para las generaciones que vienen. Así que el llamado es a votar en conciencia. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Bueno, se nos quedaron unas preguntas por ahí de varios compañeros, unas preguntas potentísimas, pero para una próxima transmisión acá de Eje Sindical Constituyente tenemos que abordarlas, por supuesto. Saludos, por cierto, ahí para repasar un poquito, ¿cierto? Tratar de no dejar a nadie fuera. Ronald, Guillermo Santander, Sergio Morales, que han participado activamente opinando en nuestro chat acá. Un saludo para ellos. Muchas gracias. Perfecto. Así es. Alejandro Sandoval. Bueno, estamos cerrando ya. Le queremos agradecer nuevamente a Manuel y a Jorge, ¿no es cierto? Y también felicitar a Claudio en su primera incursión ahí, acompañándonos en este trabajo que vamos a estar desarrollando todos los días martes con Claudio, con Ronald Salceo seguramente, con Raúl Osorio, con algunos otros compañeros más. Y los días jueves vamos a seguir con nuestras transmisiones de Eje Sindical con Jaime Lepe, nuestro conductor premium,
podríamos de alguna manera. Le vamos a seguir con estos conversatorios los días jueves y vamos a estar los días martes, ¿no es cierto?, también participando más en el mundo más cercano de los trabajadores, principalmente también conversando temas de minería, temas de cobre, de royalty y otras cosas más. Hay algo que a uno le deja muchas ganas de seguir trabajando. Ahí es lo que decía Jorge y lo que alguna vez también hemos conversado con Manuel, que ya llevamos muchos años caminando juntos. Da gusto que la juventud esté nuevamente, ¿no es cierto?, participando y haciéndose parte de todo esto. Yo creo que no hay generación en la cual la juventud no haya sido un factor fundamental. Hablemos de nuestra historia desde los años, no sé, pues, los años 60, 70, los jóvenes pobladores y trabajadores en los 80, luchando contra la dictadura, y nuevamente nosotros estamos viendo lo mismo. Quizás el mundo que está un poco más ausente hoy día es el mundo del trabajo, pero creo que de alguna forma también los trabajadores están empezando a tener más conciencia. El trabajo que nosotros estamos apostando es un trabajo de formación, de educación, de la formación política de los trabajadores, que entiendan, ¿no es cierto?, su mundo mucho más allá de su espacio puntual de trabajo, de su living, de su casa, sino que salgan un poco a mirar afuera lo que está pasando, que de alguna forma también nos sintamos comprometidos con el futuro de este país. Como decía Jorge, hay muchos que se dicen patriotas y que finalmente lo que han hecho es entregarle nuestro país, nuestra riqueza y nuestro trabajo a capitales, no tan solo extranjeros, sino también a capitales nacionales, que hay una desproporción inmensa en este país de la distribución de la riqueza, y en ese sentido no hay ninguna duda, el sindicato juega un rol fundamental. La organización de los trabajadores, la organización de base de los trabajadores juega un rol importantísimo, porque tenemos muy claro, ¿no es cierto?, y así lo dice la experiencia, que donde tenemos trabajadores organizados, tenemos mayor justicia social, tenemos mayor equidad y tenemos mayor participación y quizás también mayores niveles de felicidad, no tan solo en el trabajo, sino que en la vida cotidiana. Así que bueno, sin querer, ¿no es cierto?, estallarme mucho más en el tema, ya estamos pasados algunos minutos y los queremos dejar invitados nuevamente junto con Claudio para este próximo martes, que vamos a estar trabajando, ¿no es cierto?, con algunos candidatos también y dirigentes sindicales conversando, y para este jueves a las 20 horas también va a estar con su invitado de Eje Sindical Constituyente, se me fue nuestro periodista Jaime Lepe, que está trabajando desde hace mucho tiempo, un hombre que ha estado esforzándose mucho por el área de las comunicaciones, desde la base misma de la población, de la junta de vecinos, desde el sindicato, desde este mismo eje, y el trabajo que se está desarrollando en ese sentido estamos bastante esperanzados, y además lo que nos motiva bastante es que estamos empezando. Por lo tanto, les pedimos a todos que de alguna forma sigamos trabajando en esto, que hagamos un esfuerzo por ir a votar el día 11, ¿cierto? El día 11 es el día que hay que ir a votar, el día domingo, ¿no es cierto?, levantarse todos, ir a apoyar, ¿no es cierto?, lo hagamos de forma ordenada y en forma entusiasta, porque sí es posible cambiar la realidad que tenemos en nuestra patria, y los problemas que hoy día estamos teniendo, ¿no es cierto?, con nuestra clase política se van a revertir en la medida que elejamos, ¿no es cierto?, constituyentes, concejales, alcaldes, ¿no es cierto?, que puedan renovar esto. Y para eso, ¿no es cierto?, hemos tenido dos grandes invitados que no son nuevos en este mundo del trabajo, ¿no es cierto?, no son nuevos en el mundo del acompañamiento, el mundo sindical, pero sí tenemos claro que al estar ellos dentro de nuestra constituyente van a estar expresando la voz de los trabajadores con voces nuevas, ¿no es cierto?, y regenerando todo esto que estamos viviendo hoy día. Así que muchas gracias Claudio, gracias Manuel, gracias Jorge por su participación, y nos estamos viendo. Y les quedaron algunas preguntas por ahí de esas de ping-pong, pero los vamos a dejar para la próxima semana, ¿eh? Vamos, nos vemos, que estén muy bien. Gracias, nos vemos. Adiós. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao.